Buenos días, sean todos bienvenidos al Centro de Conciliación Extrajudicial Consensus Juris. Mi nombre es Camilo Salayeguico y he sido designado como conciliador para conducir la presente audiencia. Antes de iniciar, quiero agradecerles por haber asistido personalmente. El solo hecho de encontrarse hoy aquí demuestra disposición para dialogar y buscar una solución antes de acudir a un proceso judicial, lo cual constituye precisamente la finalidad de la conciliación extrajudicial. Espero que podamos desarrollar esta audiencia dentro de un ambiente de respeto, tranquilidad y colaboración. Procederé primero a verificar la identidad de los asistentes y dejar constancia de su presencia. Así que solicito por favor que cada uno me exhiba su documento nacional de identidad. Buenos días, señor conciliador. Buenos días. Gracias. Buenos días, señor conciliador. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, señor conciliador. Buenos días. Gracias. Se deja constancia de la presencia de la señora Xiomara Lisset Chuy Eseña, identificada con DNI número 72633963, quien comparece como parte solicitante. Asimismo, se deja constancia de la presencia de la señora María Celeste Samamea Banto, identificada con el DNI número 60704882, quien también comparece como parte solicitante. Finalmente, se deja constancia de la presencia del señor Harold de Sablas, quien comparece en calidad de parte invitada. Verificada la identidad de todos los participantes, procederemos con el desarrollo de la audiencia. Antes de escuchar sus posiciones, explicaré brevemente las reglas de esta audiencia. La conciliación extrajudicial constituye un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las propias partes, quienes, con la asistencia del conciliador, construyen voluntariamente una solución para la controversia que mantienen. Mi función no consiste en declarar quién tiene la razón ni en decidir sobre la propiedad del inmueble. Mi función va a consistir exclusivamente en facilitarles la comunicación entre ustedes, ayudarlos a identificar cuáles son sus verdaderos intereses y, por último, colaborar para que puedan construir un acuerdo que resulte satisfactorio para todos. Del mismo modo, estableceremos algunas reglas básicas para que la audiencia se pueda desarrollar de manera ordenada. Les pido por favor que mientras una persona tenga el uso de la palabra, los demás la escuchen sin interrumpir. Todos tendrán el mismo tiempo y la misma oportunidad para exponer su versión de los hechos. Asimismo, procuremos mantener un lenguaje respetuoso, centrar nuestra atención en la solución del conflicto y evitar descalificaciones personales o discusiones innecesarias. Si durante esta audiencia considero conveniente conversar de manera privada con alguna de las partes para poder facilitar el diálogo, podré realizar reuniones reservadas, conocidas como caucus. En este caso, todo lo conversado será estrictamente confidencial y únicamente comunicaré a la otra parte aquello que me autoricen expresamente decirle. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda sobre la forma en que desarrollaremos esta audiencia? No, señor conciliador, ninguna duda. No, señor conciliador, todo claro. Por mi parte también todo claro, señor conciliador. Muy bien. Entonces se deja constancia de que todas las partes manifiestan haber comprendido plenamente el procedimiento conciliatorio y también expresan su voluntad de participar en esta audiencia. Siendo las 2:30 de la tarde del día 1 de julio del año 2026, damos inicio a la audiencia de conciliación extrajudicial correspondiente al expediente número 001-2026, promovida por la señora Xiomara Lisset Chuy Eseña y María Celeste Samamea Banto, contra el señor Harold de Sablas, referida a presuntos actos perturbatorios de la posesión y también al uso de ambientes y áreas comunes del inmueble, ubicado en la calle Los Nogales número 318, ubicado en la urbanización Latina, distrito y provincia de Chiclayo. Buenos días, para el análisis de los hechos. Quisiera pedirles algo. Durante esta audiencia intentaré comprender no solamente qué ocurrió, sino también qué necesita realmente cada uno para considerar que este problema puede quedar solucionado. En muchas ocasiones las personas llegan convencidas de que únicamente existe una forma de resolver el conflicto y conforme avanza el diálogo descubren alternativas que inicialmente no habían considerado. Por ello les pido entonces que mantengamos una actitud abierta para poder escuchar las propuestas de la otra parte antes de rechazarlas. Entonces, habiendo quedado claras las reglas de este procedimiento, corresponde escuchar a las partes. Les recuerdo que este es el momento para explicar qué ocurrió y qué esperan obtener mediante esta conciliación. Por ello les pido que procuren hablar de los hechos y eviten interrumpirse. Mientras una parte exponga, la otra tendrá oportunidad de escuchar y luego responder. Así que comenzaremos con las partes solicitantes. Señora Xiomara Chuy Eseña, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, en sí, con la señora María Celeste Samamea, vivimos desde el 2018 en un ambiente independiente dentro de la casa en la calle Los Nogales número 318. Durante todos estos años hemos ocupado ese ambiente de forma pacífica, continua y pública, ¿no? Este ambiente es nuestra residencia habitual.
Nosotros hemos realizado mejoras para mantenerla en buenas condiciones, hemos asumido gastos relacionados a su conservación y nunca habíamos tenido un conflicto importante respecto a nuestra permanencia en este inmueble. Durante varios años no tuvimos ningún problema serio. Cada persona respetaba el uso de las áreas comunes, los accesos, con total normalidad. Sin embargo, a partir del mes de marzo del presente año, pues comenzaron a presentarse situaciones que alteraron completamente esta convivencia. Entonces, cuando usted dice que comenzaron a presentarse situaciones que alteraron esta convivencia, ¿podría explicar cuáles fueron estas situaciones? Sí, claro. El señor Harold, en este caso, empezó a ingresar a nuestro ambiente sin pedir ninguna autorización. También en sí cambió el candado del acceso secundario del inmueble sin comunicarnos previamente. Y en algunas oportunidades movió nuestras pertenencias para realizar trabajos que nunca fueron comunicados, ¿no? Además, hubieron restricciones para utilizar algunos espacios comunes, los cuales nunca se había dado. Nosotros siempre podíamos utilizarlos con total normalidad. Y todo esto, pues, en sí nos causa una inseguridad, ¿no? Una intranquilidad, porque es el lugar donde vivimos. Entiendo. Entonces, según lo que usted manifiesta, el problema no consiste en determinar quién es dueño del inmueble, sino en evitar actos que alteren el ejercicio normal de la posesión que ustedes vienen realizando. ¿Es correcto? Sí, señor conciliador, es correcto. Muchas gracias. Señora María Celeste Samamé, si desea complementar la exposición de su compañera, puede hacerlo en este momento. Bien, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría destacar que en sí lo que nosotros queremos aclarar es que no se está discutiendo lo que viene a ser en sí la propiedad, sino que lo importante para nosotras es dejar en claro que nos incomodó profundamente que el señor Harold haya ingresado en reiteradas ocasiones al inmueble para realizar ciertos trabajos, los cuales no se esclarecieron después cuáles fueron como tal, que movieran nuestras pertenencias y que llegara a cambiar el candado de la puerta para que nosotras no podamos tener cierto acceso. Señor conciliador, la verdad me parece inoportuno lo que menciona la señorita María Celeste, porque yo en ningún momento he ingresado sin consultarles, sin faltarles el respeto y mucho menos he retirado sus cosas del inmueble, señor conciliador. Me parece una total falta de respeto a lo que está alegando la señorita María Celeste. Muchas gracias. Tendrá un turno completo para exponer su posición, así que por ahora le pido que permita que los solicitantes concluyan. Señora María Celeste, por favor, continúe. Bien, muchas gracias. Antes de presentar la solicitud, nosotras ya habíamos intentado hablar anteriormente con el señor Harold en múltiples ocasiones. Lo que nosotras en sí llegamos a proponer es que se respetaran los ambientes y que cualquier decisión relacionada con accesos, cerraduras o ingresos al inmueble fueran comunicados previamente antes de esos haber sido realizados como tal. Por eso es que pedimos que el señor Harold cese los actos que perturban nuestra posesión. Y lo que más nos preocupa es la incertidumbre. No sabemos cuándo volverá a cambiar las cerraduras o cuándo volverá a realizar estos supuestos trabajos que luego no esclarece cuáles fueron como tal. Eso afecta nuestra tranquilidad y nuestra privacidad. Por eso es que decidimos acudir a esta conciliación, para poder permitir que estos actos de perturbación puedan llegar a cesar. Muy bien. Entonces, permítame verificar si he comprendido correctamente su posición. ¿Ustedes consideran que ejercen la posesión del ambiente desde hace varios años? ¿No pretenden discutir la propiedad de este inmueble? ¿Consideran que determinados actos realizados por el señor Harold han perturbado el ejercicio pacífico de esta posesión? Y por último, también desean establecer acuerdos que eviten que esas situaciones vuelvan a repetirse. Entonces, ¿este sería un resumen correcto de lo que ustedes solicitan? Sí, doctor, es correcto. Solo queremos vivir tranquilas y sin temor a restricciones o a que el señor haga cosas sin comunicarnos. Efectivamente, también queremos dejar en claro que cualquier problema futuro pueda llegar a ser comunicado previamente antes que tengamos que llegar a estas instancias. Muy bien. Entonces, señor Harold Deza, ahora puede explicar su versión y responder a las preocupaciones planteadas por la parte solicitante. Gracias, señor conciliador. Bueno, en primer lugar, mi intención nunca fue desalojarlas ni despojarlos de su vivienda, como ellas alegan, ¿no? Ni mucho menos impedir que vivan allí. Simplemente considero que dentro del inmueble debe existir cierto orden, cierto criterio de disciplina, ¿no? Lo que yo sostengo. Y que alguien tiene que coordinar los accesos y las áreas comunes. Hubo problemas, evidentemente, de seguridad y por eso se cambió un candado del inmueble, ¿no? Reconozco que debí comunicarlo antes a las señoritas aquí presentes y entregarles una llave oportunamente, ¿no? Pero también quiero mencionar, en segundo lugar, que ingresé varias veces porque necesitaba revisar las instalaciones y porque entendía que podía hacerlo, ¿no? Porque soy el propietario. No lo hice para intimidarlas, ni mucho menos, ¿no? Ni para incomodarlas. En cuanto a los objetos que se movieron de manera temporal, fueron evidentemente necesarios para evaluar la calidad y la condición del inmueble, ¿no?
En ningún momento se dañó ni se retiró nada del inmueble, como mencionaba. Claro, pero es que tú esto lo tendrías que hacer comunicando. Tú no puedes entrar al domicilio como si nadie viviera ahí. Claro, yo entiendo que debía avisar, ¿no? Pero también me preocupa que después se me impida revisar una fuga de agua, una instalación eléctrica o una situación de emergencia. ¿Usted me entiende, señor conciliador? Sí, entiendo. Gracias por su explicación. Pero permítame hacerle una pregunta. Ujú. ¿Usted reconoce que algunas de esas decisiones pudieron generar incomodidad en la parte solicitante? Bueno, viéndolo desde otra perspectiva, sí, ¿no? O sea, considero que debí comunicarme mejor con ellas, sobre todo porque son unas señoritas jovencitas, ¿no? Y puedo entender su incomodidad como un señor mayor como yo. Entonces, sí tuve que haber consultado antes de realizar esos cambios. Entonces, ¿estaría dispuesto a establecer mecanismos para poder evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse en un futuro? Claro, evidentemente yo estoy de acuerdo, siempre que también existan reglas para todos, ¿no? Porque tiene que haber disciplina y orden, y que se permita actuar rápidamente cuando exista una verdadera emergencia, señor conciliador. Bien, entonces, si entiendo correctamente, su principal preocupación es que el inmueble puede mantenerse seguro y que, cuando exista alguna situación urgente relacionada con instalaciones o riesgos para la vivienda, como usted mencionó, pueda actuarse oportunamente. Exactamente, señor conciliador, porque anteriormente, como mencionaban, ha habido ciertas situaciones de emergencia, donde lastimosamente por no actuar a tiempo, se perdieron vidas, señor conciliador. Perfecto. Antes de comenzar a formular propuestas correctas, quisiera preguntarles algo. Después de haber escuchado la posición de la otra parte, ¿consideran que existe disposición para intentar construir un acuerdo? Sí, señor conciliador, totalmente. Nosotros queremos llegar a un acuerdo, pero siempre que se respeten nuestros derechos como poseedoras, ¿no? Claro, justamente eso es lo que nosotras hemos venido a solicitar. Claro, por mi parte también existe disposición, señor conciliador. Muy bien, eso constituye un buen punto de partida. Entonces pasaremos a la etapa de negociación donde trabajaremos sobre propuestas específicas para poder solucionar definitivamente este conflicto. Señor, antes de discutir las propuestas, resumiré los puntos en los que parece existir coincidencia. Ninguna de las partes desea que el conflicto termine en agresiones o en un proceso judicial. Todos quieren conservar la seguridad del inmueble, evitar daños futuros, mantener transitables las áreas comunes y también contar con reglas claras. La diferencia principal que he encontrado está en la forma de ejercer la coordinación y en los límites de ingreso al ambiente ocupado por la parte solicitante. Entonces les propongo trabajar sobre 4 temas. Primero, el ingreso al ambiente ocupado por la parte solicitante. Segundo, el uso de las cerraduras, llaves y accesos al inmueble. Tercero, el uso de las áreas comunes. Y por último también, la forma en que las partes se comunicarán cuando exista algún inconveniente en un futuro. ¿Están de acuerdo con trabajar sobre estos 4 puntos? Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Conforme, señor conciliador. Primero, el ingreso al ambiente ocupado por la parte solicitante. Así que comenzaremos con este punto. Señora Xiomara, ¿qué consideran indispensable para sentirse seguras respecto del ambiente que ustedes ocupan? Bueno, como ya se lo había mencionado, para nosotras es fundamental que nadie ingrese sin una autorización previa, ¿no? Es un ambiente que pues constituye nuestra residencia y en sí nuestra privacidad, porque es donde vivimos. No queremos encontrarnos con alguien adentro del espacio donde vivimos sin haber siquiera avisado antes, ¿no? Entiendo. Señor Harold, ¿qué opina sobre esta propuesta? Bueno, yo entiendo, ¿no? Porque también tengo hijas, entonces no tengo ningún inconveniente en respetar su decisión. Solo quisiera que exista una excepción, señor conciliador, que cuando ocurre una emergencia verdadera, por ejemplo una fuga de agua, un incendio, un riesgo eléctrico, ¿usted me entiende? El ingreso únicamente pudiera realizarse frente a una emergencia objetiva, como vengo mencionando, ¿no? Como los ejemplos que le he dado, y posteriormente se les comunicará lo ocurrido. ¿Esa posibilidad podría ser aceptada, señor conciliador? Me parece una observación razonable. Permítame antes formular una pregunta a la parte solicitante. Si el ingreso únicamente pudiera realizarse frente a una emergencia objetiva y posteriormente se les comunica lo ocurrido, ¿esa posibilidad les resultaría aceptable? Sí, para nosotros creo que sería lo correcto, pero con tal que después pues nos comunique que se trate en sí de una emergencia. Una emergencia. Claro. Por mi parte estaría de acuerdo siempre y cuando el señor Harold nos demuestre claramente qué fue lo que sucedió antes de decidir actuar de manera unilateral. No tengo inconveniente, yo se los mostraré en la evidencia cuando ocurra algo. Perfecto. El segundo tema es las cerraduras y las llaves, como mencioné anteriormente. Durante esta audiencia se mencionó el cambio del candado del acceso secundario y quisiera preguntarle al señor Harold si estaría dispuesto a no realizar nuevamente cambios de cerraduras o candados sin conocimiento previo de la parte solicitante. Bueno, reconozco, ¿no?, que debí comunicarlo antes,
Y sí, puedo comprometerme a una consulta previa con las señoritas antes de realizar cambios importantes como las cerraduras de las llaves, señor conciliador. ¿También estaría dispuesto a entregarles una copia funcional de la llave correspondiente? Sí, obviamente no tengo ningún inconveniente. Entonces, señora Xiomara y María Celeste, ¿esa medida responde a la preocupación que ustedes tenían? Sí, realmente esto ya nos genera una gran tranquilidad porque vamos a saber que sí podemos tener el acceso a la puerta secundaria, ¿no? Claro, mientras exista una coordinación previa, nosotras siempre vamos a estar de acuerdo. Excelente. Entonces, pasamos al tercer tema, que son las áreas comunes. Abordaremos este tercer aspecto, que son las áreas comunes, que suelen ser uno de los principales motivos de un conflicto cuando varias personas ocupan un mismo inmueble. Por ello es importante establecer unas reglas. Entonces, primero, señor Harold, ¿qué espera usted respecto del uso de estos espacios? Bueno, en primer lugar, como me encanta el orden y la disciplina, espero que se mantengan libres y limpias, ¿no? Que nadie coloque objetos, motos, carros. Ya sabe, usted cosas que puedan impedir el paso, ¿no? El libre tránsito de las personas, de los vecinos que también viven ahí. Y también considero importante, evidentemente, que se mantenga siempre limpio. Entiendo. ¿Parte solicitante? No tenemos ningún tipo de inconveniente, siempre hemos procurado mantener estos espacios de manera ordenada y limpia para no poder incomodar a las demás personas que viven cerca. Claro, como dice la señorita María Celeste, creo que el orden siempre ha estado presente en esa casa. Lo único que pedimos en sí es que tampoco se nos impide utilizarlos, ¿no? Eso me parece correcto, señor conciliador, y no tengo ningún problema, ¿no? Solo evitar lo que mencioné antes, el desorden. Correcto. Entonces, para existir un acuerdo en mantener libres y transitables las áreas comunes, respetando obviamente el derecho de todas las personas que ocupan este inmueble. Por último, el cuarto tema va a ser la comunicación entre las partes. Así que quisiera plantear ahora un aspecto que considero importante. Muchos conflictos no surgen únicamente por las acciones realizadas, sino por la falta de comunicación previa. Por ello, quisiera preguntarles qué mecanismo consideran adecuado para comunicarse cuando existe alguna reparación, mantenimiento o inconveniente. Bueno, señor conciliador, mi hija me comentó que podíamos hacer un grupo, ¿no? De WhatsApp con todos los vecinos para poder comunicarles cualquier tipo de cambio o cualquier tipo de emergencia que ocurra dentro del inmueble, ¿no? De manera más rápida. Muy bien. Sí, estamos de acuerdo, creo que es la vía más accesible y más rápida. Claro, así siempre estaremos comunicados y podremos tener conocimiento de algún tipo de cambio. Claro, por el WhatsApp. Excelente. Entonces esto permitirá evitar futuras discusiones respecto de si una comunicación existió o no previamente. Entonces permítame hacer un breve resumen. Hasta este momento observo que existe consenso preliminar respecto de los siguientes aspectos. El ingreso ordinario al ambiente requerirá una autorización previa. Solo podrá ingresarse sin autorización cuando exista una emergencia objetiva. No volverán a cambiarse cerraduras ni candados sin coordinación. También se entregará una copia de la llave correspondiente al acceso secundario. También se respetará el uso compartido de las áreas comunes. Y por último, las futuras coordinaciones se realizarán principalmente mediante WhatsApp. Entonces, mi resumen refleja correctamente lo que han conversado. Sí, es correcto. Es correcto. Conforme, doctor. Antes de redactar un acuerdo definitivo, quisiera utilizar una herramienta prevista en el procedimiento conciliatorio. Realizaré reuniones privadas muy breves con cada parte. Les recuerdo que todo lo que se converse durante estas reuniones permanecerá reservado, salvo la autorización expresa para comunicar alguna propuesta a la otra parte. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí. Todos de acuerdo. Muy bien. Entonces, por favor, les pido que se puedan retirar para empezar con la parte del señor Harold. Está bien. Muchas gracias. Bien, señor Harold, esta reunión es confidencial. ¿Cuál es su principal preocupación si se compromete a no ingresar al ambiente sin previa autorización? Bueno, señor conciliador, en primer lugar que se produzca algún tipo de daño, ¿no? Una fuga, un problema eléctrico, que no se pueda actuar a tiempo, dado que previamente ocurrió un accidente que se llevó la vida de mi mascota, ¿no? De mi perrito. Entonces eso me ha dejado a mí muy preocupado porque podría pasarle a cualquier inquilino. Entonces también quiero evitar que se diga que yo no tengo ninguna facultad para coordinar el inmueble, ¿no? Como propietario no se me puede quitar esa potestad, señor conciliador. Entiendo. El acuerdo puede dejar claro que no se decide la propiedad ni otros derechos sobre el predio. Solo se establecen reglas de convivencia y de respeto a la situación posesoria actual. Entonces, para emergencias, podría permitirse el ingreso inmediato cuando exista un riesgo objetivo para las personas o el inmueble.
con obligación de comunicarlo en el mismo momento y de ser posible con presencia de un tercero. ¿Le resultaría aceptable? Sí, señor conciliador, también aceptaría entregar una copia de llave dentro de las 24 horas de haberse realizado cierto cambio, ¿no? Y no cambiar cerraduras de ahora en adelante sin un acuerdo previo, señor conciliador. Entonces, ¿autorice que comunique estas propuestas a la parte solicitante? Sí, puede comunicarle sin ningún tipo de problema, señor conciliador. Perfecto. Entonces le pido por favor que se pueda retirar y que entre la parte solicitante. Sin ningún problema, señor conciliador, sin ningún problema. Muy bien. Señora Xiomara y María Celeste, esta conversación también va a ser confidencial, al igual que el señor Harold Deza. Y mi pregunta es, ¿qué condiciones consideran indispensables para sentirse seguras en el inmueble? Bueno, creo que como ya lo habíamos mencionado, en sí la comunicación tiene que ser clave. Lo que más nos molestó fue que el señor Harold Deza ingresó a nuestros inmuebles sin un aviso, sin un permiso, ¿no? Necesitamos en sí la llave, como ya lo habíamos mencionado, el candado, porque ese también es un acceso a nuestra casa, ¿no? Y que no vuelvan a mover las cosas. Yo creo que es un buen acuerdo al que podemos llegar, ¿no? Claro, igualmente a mí me parece muy importante dejar en claro que las emergencias sean reales y constatables, no que sea una mera excusa para que el señor Harold pueda ingresar al ambiente cuando él quiera o para hacer las cosas que él desea, sino que se respete el espacio en el que nosotros estamos viviendo y de este modo las emergencias puedan ser constatables y reales y que impliquen un riesgo significativo para nosotras, no simplemente un antojo del señor Harold para acceder al inmueble. Perfecto. Entonces existe un acuerdo definitivo y existen también condiciones suficientes para poder construirlo. Entonces que ingrese nuevamente la parte invitada para poder reanudar la sesión conjunta. Repetamos la sesión conjunta. Con autorización de las partes, resumiré los puntos de posible acuerdo: cese de actos perturbatorios, prohibición de ingreso ordinario sin autorización, excepción limitada para emergencias objetivas, entrega de una llave, prohibición de cambios unilaterales de cerraduras, el respeto de los bienes, también el libre tránsito y cuidado de áreas comunes, también la coordinación escrita por WhatsApp y por último el compromiso de poder recurrir primero al diálogo o a una nueva conciliación ante futuros desacuerdos. También se dejará constancia de que el acuerdo no declara ni reconoce la propiedad, copropiedad u otro derecho real sobre este inmueble. Se limita a solucionar solamente la controversia posesoria y de convivencia planteada en esta audiencia. Entonces, ¿esta precisión es aceptada por las partes? Sí, estamos de acuerdo. Sí. Sí, con esa precisión estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Están dispuestos también a formalizar el acuerdo con las obligaciones que les voy a leer? Sí. 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 Muy bien. Nos damos la audiencia. Procederé a dar lectura a los acuerdos contenidos en el acta de conciliación y les solicito por favor que presten atención. Si alguna cláusula requiere alguna precisión, podrían indicarlo antes de la firma, ¿no? Primero, el señor Harold Deza Blas se obliga a cesar de manera inmediata, definitiva y permanente todo acto material que perturbe el ejercicio pacífico, continuo y público de la posesión de la señora Xiomara y María Celeste, que ejercen sobre el ambiente que ocupan dentro del inmueble ubicado en la calle Los Nogales, número 318, ubicado en la urbanización latina, en el distrito y provincia de Chiclayo. Segundo, el señor Harold Deza Blas se abstendrá de ingresar al ambiente ocupado por las solicitantes sin autorización previa y expresa de que, por lo menos, una de ellas lo solicite. Para inspecciones, reparaciones o trabajos ordinarios, deberán comunicarse vía WhatsApp con una anticipación mínima de 24 horas y también acordar el día y la hora de ingreso. Tercero, solo en el caso de una emergencia objetiva que implique riesgo inmediato para las personas o para la integridad del inmueble, como puede ser un incendio, fuga grave de agua, fuga de gas o riesgo eléctrico, podrá realizarse un ingreso urgente. En tal supuesto, el señor Harold Deza Blas deberá comunicar el hecho a los solicitantes de forma simultánea y procurar la presencia de un tercero si es posible. Además, se debe dejar una constancia del motivo y de las acciones realizadas. Cuarto, el señor Harold Deza Blas entregará a los solicitantes dentro de las 24 horas siguientes a la firma del acta una copia operativa de la llave correspondiente al acceso secundario,
Ninguna parte cambiará cerraduras, candados, llaves o mecanismos de acceso común sin una coordinación previa y acuerdo escrito de las demás personas directamente afectadas. El señor Harold Deza Blas también se abstendrá de retirar, trasladar, manipular o disponer de bienes muebles pertenecientes a los solicitantes sin una autorización expresa. Las solicitantes se comprometen a no colocar bienes que obstruyan de manera irrazonable los pasadizos, accesos o zonas comunes. Las partes respetarán el uso normal de las áreas comunes, especialmente el patio interior, el pasadizo de conexión y también los accesos del inmueble. Ninguna parte podrá restringir unilateralmente su uso, instalar obstáculos permanentes, ni tampoco realizar modificaciones materiales sin una coordinación previa. La señora Xiomara y María Celeste se comprometen a conservar limpios y transitables los espacios comunes que utilicen y también servicios compartidos. El señor Harold Deza se compromete a no utilizar estas obligaciones como fundamento para limitar el acceso o perturbar la posición del ambiente ocupado por ellas. Las partes mantendrán una comunicación respetuosa y también se abstendrán de realizar actos de hostigamiento, intimidación, amenazas, insultos o represalias vinculados con el uso del inmueble. Las coordinaciones se realizarán principalmente mediante el grupo o canal de WhatsApp que designen, a fin de que exista constancia de los avisos. Ante cualquier futura controversia relacionada con los accesos a las áreas comunes, reparaciones o convivencia, las partes procurarán primero una reunión de diálogo dentro de las 48 horas de comunicado del problema. Si no alcanzan a una solución, podrán recurrir a una nueva conciliación extrajudicial antes de poder iniciar las acciones legales que correspondan, salvo una situación urgente que requiera tutela inmediata. Las partes también declaran que estos acuerdos no constituyen reconocimiento ni transferencia de propiedad, copropiedad, usufructo, arrendamiento u otro derecho real, o también personal sobre el inmueble. Su finalidad va a ser exclusivamente poner fin a la controversia posesoria y regular también la convivencia respecto a la situación actual. Con el cumplimiento de las obligaciones procedentes, las partes consideran solucionada la controversia, materia de la solicitud de conciliación y sin perjuicio de los derechos que legalmente pudieran corresponderles respecto de materias distintas a las aquí acordadas. Luego de haber escuchado la lectura íntegra de estos acuerdos, preguntaré a cada una de las partes si se encuentra conforme con su contenido. Señora Xiomara Choyeseña, ¿está conforme con el contenido del acta? Sí, señor conciliador, estoy conforme y deseo suscribirlo. Muy bien. Señora María Celeste Samamé Abanto. También estoy conforme. Señor Harold Deza Blas. Sí, estoy de acuerdo con todos los compromisos establecidos, señor conciliador. Bien. Entonces, habiendo expresado a las partes su conformidad, corresponde informarles que el acta de conciliación constituye un documento con valor legal y que los acuerdos contenidos en ella tienen mérito ejecutivo conforme a la ley de conciliación. Esto significa que los compromisos asumidos aquí deberán cumplirse en los términos establecidos por las propias partes. Quiero felicitarlos porque durante esta audiencia demostraron disposición para poder dialogar y construir una solución conjunta y han evitado que un conflicto de esta naturaleza posesoria continúe escalando. También han optado por un mecanismo que privilegia el entendimiento antes que un enfrentamiento judicial. Esa es precisamente la finalidad de esta conciliación extrajudicial. Así que, por favor, pasaremos a la firma del acta. Correcto. De acuerdo. Nos damos la voz de la parte solicitante, lea el acta de conciliación y, por favor, firme si se encuentran de acuerdo. Muchas gracias. Bien. Parte invitada, por favor, sírvase de continuar con la lectura y también firme el acta de conciliación, si está de acuerdo. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 2 de la tarde del día 1 de julio del año 2026, doy por concluida la presente audiencia de conciliación extrajudicial.
Agradezco su actitud mostrada por las partes durante todo este procedimiento y les deseo una buena tarde. Muchas gracias, señor conciliador. Muchas gracias.